Bienvenidos a un capítulo más de este podcast llamado Sentencias. El día de hoy nos acompaña el licenciado Juan Cid, así también, como siempre, con todos los capítulos, nos acompaña mi compañero Daniel González Monsiváis, quien nos va a dar un poquito de introducción de la sentencia que abordaremos el día de hoy, así también como los datos generales o la semblanza de nuestro invitado especial del día de hoy. Daniel. Muchas gracias, Mariana. Me siento honrado, halagado por esta presentación y más porque nos acompaña el licenciado Juan Cid, que es miembro del Poder Judicial de la Federación, tiene más de 11 años trabajando en órganos de administración de justicia federal en 5 estados de la República. Es licenciado en Derecho, ha tenido especialidades dentro del propio Poder Judicial de la Federación a través de estos cursos que se dan para jueces y secretarios. Y bueno, la sentencia del día de hoy tiene un muy interesante tema que nos puede llamar la atención porque es un asunto familiar en donde se peleaba un desconocimiento de la paternidad. Y para todos los que somos papás, pues es como que alguien que dice que no es su hijo. Pues sí, en este asunto se resolvían estas controversias y qué mejor que el licenciado que lo resolvió para poder platicar acerca de esta sentencia. ¿Qué pasó en esta sentencia, licenciado? Y muchas gracias por tu tiempo en acompañarnos el día de hoy. Al contrario, primeramente, pues agradecido por brindarme este espacio y poderle compartir a tu audiencia un poquito de conocimiento de lo que pasó en este asunto muy, muy peculiar y que a mí en lo particular me gusta mucho. ¿Qué pasó en la sentencia? Cuéntanos, porque todos los asuntos familiares, luego hay mucha gente que pues tiene gran interés porque son las cosas que pasan día con día y cosas que son muy sentimentales, pues muy emocionales, pues estamos hablando de la familia. En este asunto, ¿quiénes van? ¿Quiénes se pelean? ¿Cómo está el caso? Sí, voy a hablar un contexto rápido. De un matrimonio nace un menor de edad en el 2003. Se divorcian por áreas del destino, por decisión de los padres, y pasados 2 años se divorcian, se fijan alimentos, convivencia. Y no es hasta el 2020, en una de esas convivencias que tiene el papá con el menor, esporádicas por cierto, que lo lleva a hacerse una prueba de ADN, porque la mamá, meses antes, en una discusión le dice, pues tú ni eres el papá. Entonces ahí le surge la duda al señor, se lo lleva en una de esas convivencias, le practica la prueba de ADN. ¿Cuántos años tenía el niño? Tenía 7 años, 7 años. Así es. Del 2003 al 2020, julio de 2020 le dan los resultados y le sale negativa y a raíz de ahí promueve el juicio de desconocimiento de paternidad ante un juez familiar de aquí del estado de Nuevo León. El juez del estado de Nuevo León, al analizar ya al final el fondo en la sentencia, pues decide aplicar el artículo 330 del Código Civil del estado, el cual dice que la acción de paternidad se debe de ejercer 60 días después del nacimiento del menor. Entonces aquí el juez lo aplica de manera literal y culmina con sentencia en la cual declara caduca la acción y por ende improcedente el juicio, porque dice, esos 60 días pasaron en exceso, pasaron 7 años desde que nació el hijo hasta que vienes a promover Prácticamente el juez le dijo, el niño ya tiene 7 años, aquí ya no vengas a querer decir que no eres el papá, no me importa si sí eres o no eres, los 60 días que dice la ley ya pasaron. Así es. Es algo interesante porque el artículo, creo que el artículo 330 establece, creo que desde que nace, algo así. Nacimiento. Digo, no te da mucha alternativa para hacer gran cosa, ¿no? No, pues, y si lo aplicáramos literal, yo siento en lo personal que caeríamos en lo absurdo. Que todos los niños que nazcan bellas que la prueba. Es un tema, es otro tema muy delicado. Sí. Entonces, inconforme con esta resolución, obviamente el señor promueve la apelación, pero no tiene buenos resultados porque la sala confirma la sentencia por los mismos argumentos, entre otros, confirma por lo mismo. Aplica el artículo dándole una interpretación literal. Estamos hablando de una cuestión técnica como es una prescripción de una acción para decir, no le voy a entrar a ver nada porque te aplico el 330 y listo, ¿no? Ahí pareciera que no hay de que, bueno, ni modo, ya no pude hacer nada. Pero, ¿qué era el fondo realmente en los hechos? ¿Qué realmente sucedía en este conflicto? ¿Cómo estaban las familias? Las familias, otro caso muy particular en ese asunto, como todos los temas familiares,
Al momento en que se divorcia, pasan 2 años y la señora, por decisión, contrae nupcias con el verdadero papá, con el papá biológico. Entonces, incluso en el juicio familiar, acude el padre biológico con su carácter de tercero extraño a querer integrar la litis, solicitando la acción de reconocimiento de paternidad, para que en un mismo juicio se resuelva el desconocimiento de paternidad y se le reconozca al niño el verdadero papá, a fin de garantizar el derecho de identidad, no dejarlo sin un apellido y todo lo que consiga, el posible derecho a una herencia. Entonces, lo que quisieron las partes fue que en un solo juicio, en una sola instancia, se resolviera la prestación, que todos ya estaban de acuerdo. Entonces, aquí yo considero que encontramos pues una traba por esos tecnicismos de la prescripción, que ese asunto se pudo haber quedado en primera instancia, a mi parecer. Y es importante, creo que lo que dices, porque al final el tribunal colegiado sí le entra el quite y hace justicia. Así es. Las partes acudieron al tribunal, bueno, inconforme con la resolución de la sala, Claro. la parte actora promueve el juicio de amparo directo. Nos llega en el colegiado donde yo era secretario, me toca en la mesa, me toca proyectarlo, lo presento la propuesta al ponente y lo aprueba el pleno en este sentido, de que íbamos a resolver ese asunto dándole justicia. ¿Cómo? Aplicando una interpretación conforme a ese artículo, adecuando ese artículo a otros preceptos de la Constitución para no declararlo inconstitucional, porque así presentó un concepto de violación la parte quejosa. Solicitaba que se declarara la inconstitucionalidad y reclamaba que la sala no estudió los agravios encaminados a que debía invalidarlo por ser inconstitucional. Entonces, por eso es que el colegiado, si bien no lo expresó en los conceptos de violación como interpretación conforme, al ser un asunto en materia familiar, al verse involucrado un menor, el colegiado podía actuar de oficio, atendiendo a la suplencia de la queja que debe operar en todos los órganos de amparo cuando se vea involucrado derecho de menores, de incapaces, o cuando se encuentra en peligro el orden y desarrollo de la familia, como en este caso. Entonces, aun y cuando no lo hicieron valer, el colegiado de oficio se va directo a hacer una interpretación conforme, en la cual resuelve que, atendiendo a ese principio, ese artículo permitía una interpretación acorde con otros preceptos de la Constitución para no negarle el derecho de una tutela judicial efectiva a la parte quejosa de acceder a promover una acción. Entonces, atendiendo a esa interpretación conforme para darle la opción a la parte actora de ejercer esa acción, hacemos todo el estudio, lo que conlleva la interpretación, para caer a consecuencia de que esos 60 días no se deben de empezar a correr a partir del nacimiento, sino se debe de tomar en cuenta a raíz de que nace el hecho por el cual tú presuntamente o tienes la certeza que no es tu hijo. En este caso, la prueba, los resultados salió en julio del 20, y la acción la promovió en septiembre del 20. Entonces, nosotros como colegiado observamos que efectivamente, atendiendo a esa interpretación que le dimos, esos 60 días se cumplían porque la acción se ejerció dentro de los 60 días. Y otra cosa muy importante que nos ayudó y que en su momento los magistrados, pues es de reconocerles, tuvieron la accesibilidad de atender a las partes, porque fueron las 3 partes. Fue la parte actora, el señor, la parte demandada, la señora, y el tercero extraño fueron a hablar con los magistrados, a decirle, oiga, queremos justicia. ¿Y quién es el tercero extraño? El tercero extraño es el verdadero papá biológico con el que se había casado la señora. Es que me da mucha risa porque, como bien lo dijo el licenciado Juan Cid, estas controversias se pueden resolver de la manera dando justicia desde primera instancia si te traes a la gente, ¿no? Si platican las partes, oye, pues es que yo ya vi que no soy su papá. El otro ya que estaba casado con la mamá biológica, el papá biológico, se han juntado nuevamente, entonces pues yo sí soy el papá y yo quiero reconocer porque es mi hijo, ¿no? Entonces, y la mamá, pues bueno, supongo que seguramente estuvo de acuerdo con el papá biológico, actual pareja en ese momento, y pareciera que el tribunal entorpece la justicia, ¿no? Así es. En este caso particular, pues parece que por un tecnicismo no se iba a dar justicia a los justiciables. Sí, porque el tribunal, el juez de primera instancia y de segunda instancia... Y también, la sala, claro. Sí, la sala, porque confirmó la resolución del juez de primera instancia,
prácticamente le dijeron, oye, no me importa No si me no eres el interesa. papá, tú sigues, para mí tú sigues siendo el papá, porque Ajá. no te quejaste dentro de Sí, 60 ya, días de nacido de que el niño. nació. Y sigue pagando, o sea, prácticamente con esta resolución lo obliga también a que siga pagando pensión. Así es. Imagínate que el día de mañana el señor, ante este conocimiento de que, oye, pues yo ya no soy el papá, yo no Sí, es un tengo tema por qué complejo. pagarle alimentos, pudiera haberse involucrado después en algún delito de incumplimiento de obligaciones Claro. alimentarias por dejar de cumplir, siendo que él ya estaba obligado ante esta demanda de alimentos, este juicio. Pero la parte también, pues no compleja, sino del acercar realmente a la justicia a quienes la buscan, ¿no? Y ahí atinadamente, como lo señalas, pues los magistrados habrán abierto la puerta para que viniera la gente a platicar y realmente conocer el contexto real. Y esta cuestión creo que sí es muy importante porque nuestro sistema de justicia, es lo que pienso, es opinión personal, nuestro sistema de justicia tenemos una valoración de pruebas, pero luego esa valoración de pruebas se aleja de lo que realmente las partes quieren y pudiéramos, resolver acercando más a la justicia en este tipo de asuntos, no todos, pero a lo mejor familiar, a lo mejor laboral, a lo mejor en estos juicios en donde hay pues mucha interacción de las partes y todos quieren algo y creo que lo más sano es pues que se les administre lo que en la medida posible se pueda dar para que lo que ellos quieren y no utilizar la ley para no administrarles justicia, ¿no? Así es. En me gustaría puntualizar que el colegiado ya no entró al estudio en la sentencia de analizar si esa procedencia del desconocimiento de la paternidad iba a afectar emocionalmente al niño, porque de auto se advertía desde la demanda, de la contestación y de la charla que tuvieron todas las partes con los magistrados, que el niño realmente con quien convivía era ya con su padre biológico. ¿Se acuerdan que les platiqué que se habían casado nuevamente la señora? Entonces, en el colegiado, los magistrados vieron esa situación y dijo, pues con esta resolución no se afecta al menor. Entonces, también se cuidó la parte del interés superior del menor. Yo considero en lo personal, si los magistrados hubieran observado que el niño estuviera muy apegado al padre legal, pues a lo mejor ahí el entorno cambiaría y se analizaría, a lo mejor lo regresabas para que se hiciera la prueba pericial en psicología para ver cómo estaba el niño. Pero en este caso particular, como el niño ya no convivía con la parte actora, que era como el padre legal, el que lo desconocía. Así, el que lo desconocía, sino interactuaba y ya veía como papá al padre biológico, por eso es que eso facilitó que la sentencia saliera más fácil, sin meternos en ese estudio de la valoración del posible daño al menor. Claro, yo que soy romántico de las sentencias, creo que en esta sí se hizo justicia y la verdad es como una especie de final feliz, ¿no? O sea, de los muy pocos. Sí, se concedió el amparo en este caso. El tribunal no tiene facultades para decir, no, si es en el... No, claro. Se devolvió el asunto para que la sala partiera de la premisa dándole una interpretación a este artículo 330 de que los 60 días inician a partir de la fecha en que él conoció que no era su papá, julio del 2020. Que sería, para que quede más claro, desde que se hace la prueba, porque a lo mejor que le dan el resultado. Ajá. Porque es cuando ya sale negativo y dice, oye, pues no es mi hijo. Entonces, a partir de ahí se devolvió para que partiera de esa premisa y ya resolviera conforme a derecho. Que creemos que esa acción prosperó, porque tenemos como prueba la pericial que se llevó el papá a hacer. Y luego se desahogó la prueba de ADN en sede judicial también. Entonces ya hay 2 pruebas de ADN dentro del juicio que nos dicen que no es el papá. Espero, licenciado, abogado, que no hayan encontrado otra traba y que se haya hecho justicia en este asunto. Bueno, esperemos que no. Obviamente lo que les tocó a ustedes hizo creo que sí hizo bien, porque aparte es atender a las causas, ¿no? De la gente. Pues inclusive si van las 3 partes, pues eso te indica algo, ¿no? Así es. Hay cuál controversia. Y así es, porque si yo estoy con la convicción de que si los titulares fuéramos más accesibles, conocer el problema de raíz, escuchar a las personas, abrir las puertas para escuchar a las personas de viva voz, yo creo que muchos asuntos, si bien se podían caer en primera instancia o acá en el colegiado, en los juzgados de distrito, los asuntos saldrían más rápido. Bueno, aprovechando, tú eres candidato para ser juez de distrito, juez de amparo, juez de distrito en materia civil y del trabajo. Así es. ¿En qué boleta estás? ¿Cuál es tu número? ¿Y cuáles son las experiencias del proceso en donde estás? Sí, gracias.
Estoy en la boleta amarilla por el Distrito 1 para el cargo de juez federal en materia civil y de trabajo, como bien lo menciona, y soy el número 15. Ahí me pueden encontrar, Juan Cid. Ok, ¿y tus experiencias? ¿Cómo estás viviendo la campaña? ¿Cómo te ha tratado la gente? Así que cómo vas en la calle? ¿Sí estás saliendo, no estás saliendo? En lo personal, pues, y yo creo que para muchos es nuevo. Nunca nos había tocado hacer campaña. Estábamos acostumbrados a trabajar atrás del escritorio y yo creo, o yo lo estoy viviendo de una manera bonita, que me sirva la experiencia y primeramente nos favorezcan las votaciones. Y con la gente que platico en las calles, pues lamentablemente hay mucho desconocimiento. No están enterados que hubo una reforma, que va a haber unas elecciones, desconocen la función que hacemos en el Poder Judicial Federal y eso me preocupa. ¿A todos? Sí, porque en esas elecciones y con esta reforma se le dio a la sociedad la gran oportunidad de tener un sistema judicial federal, ahorita hablando de temas de elecciones, pues más accesible a la gente. Un sistema judicial que subsane aquellos vicios que se encontraban y que se queden cosas buenas que también las encontramos, por ejemplo, en esta sentencia. Entonces yo creo que ahorita la gente tiene la posibilidad de elegir a sus jueces y magistrados. ¿Y qué va a hacer con eso en dado caso que nos favorezcan los resultados? Que yo personalmente me sienta más comprometido. Si la gente me dio su voto de confianza, claro que tengo que devolverle justicia, accesibilidad y transparencia en sus asuntos. De manera objetiva. Así es. Comentarios finales, Mariana. Boleta amarilla. Así es. Para hacer una aclaración y un énfasis en esto, tengo entendido todos los que están de candidatos para jueces van a estar en boleta amarilla. Amarilla, así es. Todos los jueces en boleta amarilla. Los que están para candidatos a magistrados van a ser boleta rosa y los que están de candidatos a ministros van a ser boleta morada. Ahora, Entonces, aquí el licenciado Juan Cid va por el Distrito 1, que municipios son los municipios de San Pedro, García, Santa Catarina, esos tres son completos. De Monterrey es la zona poniente y una parte de Escobedo, la que colinda por Monterrey. Entonces son esos municipios los que nos va a tocar aparecer en la boleta amarilla. ¿qué le dices al electorado? Pues primeramente los invito a que conozcan a sus candidatos y salgan a votar. Nuevamente lo repito, en esta ocasión tienen la gran oportunidad de escoger a sus jueces y magistrados para poderle reclamarles si no hacen las cosas bien. Yo voté por ti, yo te exijo justicia. ¿Dónde vas a estar haciendo campaña? ¿Tienes ahí fechas? ¿Dónde vas a estar en plazas? redes sociales. Principalmente redes sociales. Y estoy viendo de la posibilidad de acudir a colonias, volantear. Exacto. Va a ser puras redes sociales y volanteo. Perfecto. Pues bueno, ya lo saben, Distrito 1, Escobedo, Santa Catarina, García, parte del poniente de Monterrey y San Pedro. El licenciado Juan Cid está en la boleta. Amarilla. Con el número 15. Perfecto. Pues a todos los que nos vieron, nos escucharon, se los agradecemos y nos vemos en la próxima.